Bueno, mis hermanos, la mañana del día de hoy vamos a estar continuando con nuestra serie acerca del perdón. Y en el día de hoy nos corresponde la escuela o la enseñanza acerca de el perdón en las ofensas de los hermanos. Y para dar inicio a esta escuela, les quiero compartir las siguientes palabras como método de introducción. El perdón de Dios es un atributo o es uno de sus atributos que con mucha frecuencia hallamos en la Escritura. El perdón lo vemos en toda la Biblia, desde el inicio de la creación, cuando Dios perdonó a Adán y a Eva, hasta llegar al libro de Apocalipsis, cuando vemos en todo su esplendor el perdón de Dios al disfrutar nosotros de Él plenamente por toda la eternidad. El perdón es un atributo comunicable de Dios a los hombres. A diferencia de un atributo incomunicable de Dios, como por ejemplo lo es su omnisciencia, el perdón es un atributo de Dios el cual todos nosotros debemos imitar. Y más que imitar, debemos hacerlo parte de nuestro día a día, de nuestra vida. Es decir, por medio de Dios es que nosotros podemos y logramos perdonar. Ahora bien se ha dicho que no nos estamos refiriendo a que nosotros podemos perdonar pecados tal cual como lo hace Dios, de ninguna manera, y eso es totalmente evidente. Sino que aquí nos estamos refiriendo a aquella capacidad genuina en nosotros dada por el mismo Dios, de pasar por alto las ofensas que nuestro prójimo pueda llegar a cometer en contra de nosotros. Y en este punto me gustaría compartirles una cita del escritor británico C.S. Lewis, de su libro titulado El perdón y otros ensayos. Dice Lewis en ese libro, y abro comillas: para ser cristianos debemos perdonar lo inexcusable, porque así procede Dios con nosotros. Fin de la cita. Y esta no es más que una manera de interpretar lo que dice nuestro Señor Jesucristo cuando enseñó a sus discípulos a orar, allá en el Evangelio según Mateo capítulo 6, versículo 2. Mateo 6, versículo 12, que dice de la siguiente manera: y perdónanos nuestras ofensas. Y perdónanos nuestras ofensas, o más bien perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aquí evidentemente, mis hermanos, el Señor no se está refiriendo a deudas financieras, evidentemente. Así que si tenemos deudas, pongámonos a cuenta con nuestros acreedores. Pero entonces, ¿qué nos está enseñando el Señor aquí? Pues bastante sencillo. Se supone que como cristianos, como hijos de Dios, debemos proceder de la misma manera como Él lo ha hecho con nosotros. Así como Él tuvo misericordia de nosotros y perdonó nuestros pecados, nosotros debemos ser misericordiosos y perdonar las ofensas de nuestro prójimo. Y más aún si se trata de un hermano en la fe. Y ya veremos más adelante el por qué. Ahora veamos un versículo que está en consonancia con el que acabamos de leer. Y el texto lo hallamos en el Evangelio según Lucas, capítulo 6, versículo 37. El Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 37. Dice de la siguiente manera: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Esta última parte del texto
perdonad y seréis perdonados, nos está explicando que si nosotros somos creyentes genuinos, como decíamos anteriormente, estamos en la capacidad, y no solamente en la capacidad, sino que tenemos la obligación de perdonar cualquier ofensa que cometan en contra de nosotros. ¿Por qué? Porque se nos ha dado un nuevo corazón, el cual está convencido de la magnitud de su propio pecado contra Dios y que no es merecedor del perdón de Dios. Mas a pesar de ello, Dios nos ha perdonado. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo en Mateo 10, versículo 8, que dijo, o dice, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, el Señor nos perdonó por medio de su gracia y nosotros de la misma manera debemos perdonar a nuestro prójimo. Mis hermanos, cuando comprendemos esta realidad, no tendremos problema alguno en perdonar las ofensas que nuestro prójimo cometa en contra de nosotros. Ahora bien, el perdonar las ofensas no significa que debamos pasar por alto la justicia y de alguna manera dejarnos pisotear. Y les quiero compartir un ejemplo, y es un ejemplo algo fuerte, pero es un ejemplo real que puede suceder. Y el ejemplo se trata de lo siguiente. Por ejemplo, si un esposo golpea a su esposa al punto de dejarla inconsciente, y obviamente no es necesario que lleguen a ese punto, ella puede perdonarlo. Sin embargo, por su propia seguridad, la de su integridad física y psicológica, e incluso la de sus hijos, ella debería denunciarlo ante las autoridades para que éstas tomen las medidas respectivas y correspondientes. Y es que el proceder de esta manera no significa ausencia de perdón, porque de lo contrario, y seguramente en el ejemplo que les acabo de compartir, ese patrón de violencia podría repetirse una y otra vez. Y es que así no ocurrió con nosotros cuando Dios perdonó nuestros pecados. Él no pasó por alto su justicia, ni tampoco su justo juicio. De lo contrario, iría en contra de su propia ley, siendo Él semejante a un juez corrupto, tal como lo encontramos en nuestras naciones, quienes absuelven a un montón de criminales donde nadie paga por delitos cometidos, bajo el amparo de un eufemismo llamado justicia especial. Así no procedió, mis hermanos, Dios con nosotros. Él llevó a cabo su justicia, dejando caer su justa ira y su justo juicio sobre su Hijo Jesucristo. Cristo pagó por nuestros pecados, por nuestras ofensas, y por tal razón somos presentados ante Dios Padre como justos, como perdonados, y solamente por el mérito de Cristo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, el perdón es aquella puerta que se abre de par en par hacia la reconciliación dentro de cualquier relación que busca la restauración. El perdón es el paso que antecede al amor, por llamarlo así de alguna manera, porque es imposible amar sin poder perdonar. El que ama está capacitado para ejercer el perdón. Y el perdón es más que una disculpa, porque normalmente nosotros nos disculpamos por mera formalidad, como por ejemplo una situación que nos puede ocurrir a diario, que llegamos tarde a una cita o a un lugar, a una reunión, nosotros pedimos disculpas por esa razón. Sin embargo, cuando nosotros perdonamos las ofensas que cometen en contra de nosotros, lo hacemos por amor. Y es que, mis hermanos, el perdón es objetivo, es decir, tal cual como lo es el amor. No se trata de palabras, sino más bien de hechos. Y por tal razón, el amor y el perdón están ligados entre sí. Cristo nos perdonó y nos amó con hechos al morir por nosotros en la cruz. De la misma manera, nosotros debemos perdonar más allá
de simples palabras. Dice la Escritura, dice la palabra del Señor en el Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 35. Evangelio de Juan 13, capítulo 13, versículo 35, dice de la siguiente manera: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y esto que dice el Señor, si tuviereis amor, también incluye el perdonar, porque aquel que no perdona no ama. Por lo tanto, difícilmente será llamado discípulo de Cristo. De hecho, mis hermanos, el perdón es una buena obra, no para añadirle algo a nuestra salvación, claro está, sino que es fruto de dicha salvación. Y por medio de este buen obrar, daremos testimonio de Cristo y haremos que el nombre de Dios sea glorificado. Acompáñenme en sus Biblias en Mateo 5, versículo 16, para que veamos esta realidad. El Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo 16, dice de la siguiente manera: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. Y, entre paréntesis, con el propósito de que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, para ir concluyendo ya esta introducción, mis hermanos, afirmamos que el perdón es una de las marcas más evidentes en el cristiano, o una de las marcas que evidencia la fe del cristiano, dentro de cualquier esfera de nuestra vida. El perdón de Dios hacia nosotros debe ser una constante y diaria meditación en nuestra vida, porque recordándonos una y otra vez el inmerecido perdón de Dios hacia nosotros, seremos capaces de perdonar a quienes nos ofenden. Esto precisamente es, mis hermanos, predicarnos a nosotros mismos el Evangelio día a día. Entonces, mis hermanos, culminada esta introducción, demos inicio al tema que nos compete el día de hoy, el cual está titulado El perdón de las ofensas en los hermanos. El perdón de las ofensas en los hermanos. Y aquí en este punto quiero que me acompañen nuevamente en sus Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 18, versículo del 15 al 17. Mateo 18, versículos del 15 al 17. Dice de la siguiente manera: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, es decir, hazle ver su pecado, su falta, su ofensa, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y aquí en este pedazo tenemos que considerar lo siguiente, y es que Cristo se está remitiendo aquí a la ley, exactamente al libro de Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, con el propósito de darle gran relevancia y énfasis al asunto. Leamos muy breve Deuteronomio 19, 15 y leo para todos. Dice la palabra del Señor: no se tomará en cuenta, Deuteronomio 19, 15, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces, retomando las palabras del Señor, Él prosigue diciendo: si no los oyere a ellos, es decir, a los testigos, dilo a la iglesia, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y en este punto, cuando el Señor dice, tenle por gentil y publicano, aquí iniciaría el proceso disciplinario en el hermano que no desea arrepentirse,
e insiste en ello. ¿Por qué lo digo? Porque el versículo que sigue inmediatamente, el versículo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, aquí estamos viendo el proceso disciplinario contra un hermano o en un hermano que insiste en no arrepentirse o en el pecado que ha cometido. Ahora bien, comúnmente en nuestra sociedad, el modo de proseguir es que se le exhorta al ofensor para que busque al que él ha ofendido y de esta manera le pida perdón. Sin embargo, es interesante cómo el Señor en esta porción de texto que acabamos de leer declara el modo de proseguir en estos casos. El Señor está ordenando, y ojo, es un imperativo, no es una opción. Y el Señor aquí está ordenando al hermano que ha sido ofendido que vaya y busque al hermano que lo ofendió, con el propósito principal de hallar la reconciliación entre ambos y así restablecer la relación de hermanos que de alguna manera ha sido rota. Es como si el Señor nos estuviera diciendo lo siguiente: no esperes a que tu hermano, el que te ha ofendido, te busque, más bien búscale tú y reconcíliate con él. Pero atentos, este mandato que se le ordena al hermano ofendido no excusa al hermano ofensor, porque él también está en la obligación de ir a pedirle perdón al hermano que ha ofendido. Y si ambos obedecen al mandato del Señor y cada uno toma la iniciativa de buscar al otro, seguramente se van a encontrar en el camino y de esta manera van a llegar a reconciliarse. Ahora seguidamente, nuevamente leamos otro texto en la Biblia donde el Señor nuevamente nos ordena buscar al hermano que nos ha ofendido con el propósito de reconciliarnos. El texto lo encontramos ahí nuevamente en el Evangelio según Mateo, pero ahora en el capítulo 5, versículo 23. Mateo capítulo 5, versículo 23. Dice la palabra del Señor: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, versículo 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mis hermanos, yo creo que este mandato, el que acabamos de leer, es uno de los más ignorados dentro de la iglesia. Porque se supone que la ofrenda es una forma de adoración a Dios. Es un símbolo de nuestro agradecimiento a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, incluido el perdón, entre otras muchas cosas. Entonces, seamos sinceros con nosotros mismos, porque el Señor conoce nuestro corazón, y preguntémonos cuántas veces hemos entregado nuestra ofrenda sabiendo que algún hermano tiene algo en contra de nosotros, o incluso nosotros tenemos algo en contra de nuestro hermano y aún así presentamos nuestra ofrenda. Creo yo, mis hermanos, guiado por la Escritura, por la Santa Palabra de Dios, que esta ofrenda no es agradable a Dios por la posición en la que nos encontramos en ese momento. Ahora bien, ¿por qué afirmo esto? Veamos qué dijo el Señor al respecto de este tema a los fariseos. Y el texto lo hallamos nuevamente en el libro de Mateo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículo 23. Mateo 23, versículo 23, dice la palabra del Señor: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Pero estas palabras no son nuevas, mis hermanos. Esta palabra el Señor ya las había expresado en el Antiguo Testamento. En el libro del profeta Oseas, capítulo 6, versículo 6, donde él dijo: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Ahora bien, nos preguntamos, ¿para Dios es importante la ofrenda? Por supuesto que sí. Pero aún más importante es, como acabamos de leer, la misericordia. Y es que este acto de perdonar es una muestra que en nosotros hay y tenemos un corazón misericordioso. Mis hermanos, no nos hallemos a nosotros mismos y que Dios no nos halle siendo hipócritas al presentar la ofrenda, sabiendo que algún hermano tiene algo en contra de nosotros, o peor aún, que nosotros tengamos algo en contra de algún hermano y de esta manera nos presentemos delante de Dios al ofrendar. Y es que, mis hermanos, la falta de perdón entre hermanos es sinónimo de inmadurez. Es muestra que aún nos falta por crecer en el ejercicio de la piedad. ¿Y cómo logramos crecer en la fe? Más específicamente en el tema del perdonar, llevando a cabo a la práctica todo lo que hemos compartido hasta este momento. Es decir, nosotros debemos echar mano de los medios de gracia que se nos ha sido dados, como por ejemplo lo son la oración, la meditación y reflexión en la Escritura y el congregarnos. ¿Y por qué es importante el congregarnos? Porque seguramente vamos a encontrar un hermano que es maduro en la fe y nos va a ayudar en esta práctica del ejercicio de la piedad. Entonces, echando mano a los dones de gracia que el Señor nos ha provisto, vamos a tener la seguridad que estos nos van a ayudar en nuestro caminar y en nuestro crecimiento espiritual. Ahora bien, por ejemplo, ¿cómo podríamos nosotros tener algo en contra de nuestro hermano y de esta manera ofenderlo? Una de las tantas maneras de hacerlo, y que puede presentarse dentro de la iglesia, lastimosamente, es el sentir envidia hacia un hermano, lo cual seguramente nos conducirá o nos llevará a ofenderlo. De hecho, y lo podemos ver, el segundo pecado que encontramos registrado en la Biblia después del cometido por Adán y Eva fue el asesinato de Caín a su hermano Abel. Y nos preguntamos, ¿por qué Caín asesinó a su hermano? Simplemente porque Caín tuvo envidia de Abel. Y posteriormente esto lo llevó a despreciar a su hermano en su corazón, al punto de asesinarlo. En la Escritura también encontramos otro ejemplo, ahí mismo en el libro de Génesis, capítulo 37, versículo 11, el cual nos dice que los hermanos de José le tenían envidia. Y esto lo corrobora el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 9, donde afirma que los hermanos de José, por envidia, lo vendieron a Egipto. Mis hermanos, Dios nos libre que algo semejante suceda. Sin embargo, la envidia seguramente nos va a llevar a despreciar a nuestro hermano en nuestro corazón. Y aunque tal vez no cometamos algo horrendo como lo hicieron los hermanos de José con él, o incluso peor, como Caín lo hizo con su hermano Abel, el solo hecho de despreciar a nuestro hermano en nuestro corazón, ya hemos cometido pecado contra él. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor al respecto? Nuevamente, en el Evangelio según Mateo, versículo 22, dice la siguiente manera: pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Hace tiempo leí la siguiente frase, que no recuerdo exactamente quién es el autor, y si alguien aquí sabe quién es, le agradezco que nos lo comparta. Pero la frase decía algo así, más o menos, y abro comillas: Dios es espíritu y para Él nuestros pensamientos son obras.
Juan Calvino, nada más y nada menos que Juan Calvino. Gracias, pastor. Entonces, basados en esta realidad, todo lo que guardamos en nuestro corazón, Dios lo contará como hechos, cualquiera que sean nuestros pensamientos, buenos o malos. Entonces, regresando al ejemplo de la envidia, cuando esto suceda, es decir, al tener envidia de nuestro hermano, debemos correr inmediatamente a Dios para pedirle perdón por tan gran pecado que hemos cometido. Porque Dios dice en su santa ley, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 17, lo siguiente: no codiciarás cosa alguna de tu prójimo. ¿Y qué es la codicia? La codicia no es más que envidiar a nuestro hermano o a nuestro prójimo por algo que él tiene, y nosotros, por temas providenciales, no lo tenemos. Es decir, a Dios no le ha placido dárnoslo. Sin embargo, cuando tenemos envidia de nuestro hermano por algo que él tiene, estamos codiciando aquello que nuestro hermano tiene y nosotros carecemos de ello. Por tal razón estamos cometiendo un pecado. Y en este punto, con referente a lo que acabamos de decir, cuando ofendemos a nuestro hermano en nuestro corazón, si nos pesa en la conciencia y lo vemos estrictamente necesario, pidámosle perdón a nuestro hermano directamente por guardar, por albergar en nuestro corazón tales sentimientos negativos hacia él. Seguramente el hermano se sorprenderá por tal confesión que le hagamos, pero esto, sin lugar a dudas, será de gran alivio para nuestra alma, porque se dice, e incluso está probado, que cuando perdonamos, cuando buscamos el perdón de aquel que hemos ofendido, eso va a ser refrigerio para nosotros y nos va a beneficiar tanto física como espiritualmente. Y en este punto, mis hermanos, yo quiero decirles que quiera Dios darnos un corazón misericordioso y perdonador como el de José para con sus hermanos, y nos dé la humildad, porque para lograr pedir perdón necesitamos de mucha humildad. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé esa humildad que tuvieron los hermanos de José al pedirle perdón, al ser ellos descubiertos por el pecado que habían cometido. Otra realidad respecto a todo este tema es la siguiente, y es que cuando nosotros perdonamos a nuestro hermano por las ofensas que ha cometido en contra de nosotros, estamos evidenciando el fruto del Espíritu Santo. Dice la Escritura en la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. Gálatas 5, versículos 22 y 23, dice de la siguiente manera: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O más bien lo que está diciendo Pablo es, contra tales cosas no hay condenación por medio de la ley. Y es que el perdón también está relacionado con la benignidad, con la bondad, porque todo este fruto del Espíritu Santo no puede haber contradicción lo uno con lo otro. Ahora bien, ahora que acabamos de leer esto y todos los textos bíblicos que hemos leído hasta el momento, podemos percatarnos cómo todo este tema del perdón de alguna manera está relacionado con la ley. Como leíamos anteriormente, el Señor dice en su palabra: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Y cuándo se ejerce un juicio? Se ejerce cuando se aplica la ley. Entonces, también acabamos de leer en las palabras del apóstol Pablo que todo aquel que evidencia el fruto del Espíritu Santo no será condenado por medio de la ley. Leamos otro versículo que nos arroja un poco más de luz acerca de esta realidad. El texto lo hallamos en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 11. La carta de Santiago, capítulo 4, versículo 11.
Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Qué nos está diciendo aquí Santiago? Bien, Santiago nos está diciendo que cuando actuamos de esta manera, es como si estuviéramos ejerciendo las funciones de un juez, queriendo nosotros estar en posición más alta en la que se encuentra nuestro hermano. Y sabemos que eso solamente le corresponde a Dios. Nosotros simplemente debemos limitarnos a cumplir la ley, y obviamente por medio de la fe en Cristo. Pero, como dice Santiago, al murmurar en contra de nuestro hermano, estamos quebrantando la ley. Una vez más, ¿por qué? ¿Qué dice la Escritura al respecto? En Éxodo 20:16 dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. De hecho, dentro del contexto de Santiago, más adelante, Santiago nos exhorta en Santiago capítulo 5, versículo 16. Él dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Mis hermanos, esto no es más que buscar a nuestro hermano cuando hemos pecado contra él. Y de esta manera buscamos la restauración de la relación que ha sido rota. Y dice más adelante, luego en la carta de los Romanos, dice el apóstol Pablo, en el capítulo 13, versículo 8 al 10, él dice lo siguiente, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Nuevamente estamos viendo involucrada la ley de Dios en todo este tema del perdón. Y en el contexto eclesial, ¿quién es mi prójimo? Mi hermano lo es. Entonces, al amar a mi hermano por medio del perdón, estoy evidenciando el fruto del Espíritu Santo y de esta manera dando cumplimiento a la ley de Dios. Ahora leamos otro texto que habla respecto al tema. Y lo hallamos en la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 20. Me gustaría que me acompañaran en ese texto en sus Biblias. La primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice de la siguiente manera. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Una aplicación de manera muy breve de este texto a nosotros mismos sería la siguiente. ¿Cómo puedo aborrecer a alguien que Dios ama? Cristo, tengamos en cuenta lo siguiente, y de pronto puede ser muy evidente y muy obvio, pero a veces se nos olvida. Y es que Cristo no solamente murió por mí, Cristo también lo hizo por mi hermano. Y con ese hermano voy a convivir por toda la eternidad. Y por ende debo amarlo sinceramente. Y esto también incluye el perdonarlo cuantas veces sea necesario. Y estas fueron las palabras que como respuesta el Señor le dio a Pedro cuando Pedro le preguntó en Mateo 18, versículo 21 y 22. Pedro le pregunta al Señor, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Pedro aquí quería poner un límite al acto de perdonar. Sin embargo, la divina respuesta penetraría el corazón de Pedro y dijo el Señor,
No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Es decir, las veces que sean necesarias hacerlo. Y en este punto quiero citar nuevamente a C.S. Lewis del mismo libro, El perdón y otros ensayos. Él dice al respecto de este tema, abro comillas: tal vez no es tan difícil perdonar solo una gran ofensa. ¿Cómo perdonar de manera permanente a una suegra dominante? Eso lo sabrán los esposos. A un marido fastidioso, eso lo sabrán las esposas. A una esposa regañona, eso lo sabrán los esposos. A una hija egoísta o a un hijo mentiroso. A mi modo de ver, dice Lois, solo es posible conseguirlo recordando nuestra situación, comprendiendo el sentido de estas palabras. Perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Fin de la cita. Pero mis hermanos, si después de comprender todo esto, yo insisto en aborrecer a mi hermano, debo examinar mi corazón a la luz de la Escritura y así darme cuenta si estoy en la fe o no, como nos lo exhorta el apóstol Pablo. Porque, como ya hemos dejado claro, el perdón y el amor hacia nuestro hermano es evidencia de nuestra fe en Cristo. En una ocasión, los judíos se acercaron al Señor y le preguntaron si era lícito pedirle el divorcio a las esposas por cualquier razón. ¿Y cómo contesta Cristo? El Señor inmediatamente se remite al inicio de la creación. Y esto lo podemos leer muy brevemente en el Evangelio según Mateo, capítulo 19, versículos del 3 al 8. Y leo para todos. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El Señor respondió. El Señor respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo: por esto dejará el hombre a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron los fariseos, para seguir tentándolo: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? El Señor le responde: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y aquí, mis hermanos, está la clave en la frase cuando el Señor dice: por la dureza de vuestro corazón. Es decir, en otras palabras, por su falta de perdón. Y es que la primera opción a los problemas dentro del matrimonio es el perdón. Claro, como decíamos anteriormente en la introducción de la enseñanza del día de hoy, hay ocasiones urgentemente inevitables donde el divorcio podría ser la opción a considerar, cuando es estrictamente urgente e inevitable. Pero como decíamos, la opción de perdonar siempre será la respuesta. Ahora, se estarán preguntando qué tiene que ver el tema del matrimonio con el perdonar las ofensas de nuestro hermano. Pues bien, y de manera muy breve lo voy a tocar, ya que el próximo domingo se estará enseñando más a fondo acerca de este tema del perdón entre los esposos. Sin embargo, quiero compartir un pedazo como diríamos nosotros, un pequeño spoiler de lo que puede ser la próxima enseñanza. Y es que el tema del perdón entre hermanos está relacionado con el matrimonio por lo siguiente. A los que están aquí presentes y están casados les digo: varón, tu esposa es tu hermana en Cristo. Mujer, tu esposo es tu hermano en Cristo. De hecho, antes de que ella o él fuese tu esposo o tu esposa, era tu hermano y tu hermana en Cristo. Y hoy día sigue siéndolo. Y algo mucho más interesante: en la eternidad dejarán de ser esposos, pero seguirán siendo hermanos para siempre. Y esta es la relación que prevalecerá en la eternidad. Dios con sus hijos y los hijos como hermanos. No habrá otro tipo de relación.
Entonces, ya podemos lograr entender la gran importancia de perdonarnos los unos a los otros como hermanos en Cristo. Ya para ir concluyendo esta enseñanza, mis hermanos, recordemos y tengamos en cuenta que fue por envidia lo que motivó y llevó a los judíos a entregar a Cristo a la muerte. Y sorprendentemente fue un hombre pagano y perverso como Pilato que se dio cuenta de ello. Eso lo podemos leer en Marcos 15:10, que dice, porque sabía, es decir, porque Pilato sabía que los principales sacerdotes le habían entregado por envidia. Y en este texto podemos hallar una aplicación, y se trata de que tengamos mucho cuidado de que por medio de la falta de perdón hacia nuestro hermano, el incrédulo llegase a blasfemar el nombre de Dios. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que hace un incrédulo cuando se percata de que un cristiano, un creyente, comete o hace algo que no está correcto? De inmediatamente el incrédulo dice o piensa lo siguiente: ¿y eso que son cristianos? Una manada de hipócritas es lo que son. Eso es lo que normalmente piensa un incrédulo cuando ve a un cristiano obrando de manera no correcta. Y esto, mis hermanos, es una manera de blasfemar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el incrédulo, en su incredulidad, pone en duda la verdadera relación que hay entre hermanos en Cristo, negando de esta manera la obra de redención, porque fue la obra de Cristo en la cruz la que hizo posible nuestra relación como hermanos. Yo no decidí ser hermano en Cristo de Lincoln, fue Cristo en la cruz que lo hizo posible. Por esta razón debemos cuidar nuestro testimonio a la hora de relacionarnos con nuestros hermanos. Y no es una manera superficial de hacerlo, sino más bien debemos hacerlo por amor y por testimonio de Cristo al mundo incrédulo. Ahora bien, ¿qué nos recuerda toda esta enseñanza, todo este principio de buscar a nuestro hermano que ha pecado en contra de nosotros? Que Cristo, hecho carne, a quien hemos ofendido con nuestro pecado, fue quien tomó la iniciativa de buscar la reconciliación entre Dios y los hombres por medio del llamado al arrepentimiento. Y fue el inicio de su ministerio cuando salió a pregonar por las calles de Israel lo siguiente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Y esto lo corroboró mucho más adelante el apóstol Pablo, cuando él expresó lo siguiente en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 19. Pablo dijo lo siguiente: Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Entonces, ya para finalizar, en esta enseñanza aprendimos lo siguiente. Primero, perdonamos a nuestro hermano por obediencia a Dios. Segundo, perdonamos a nuestro hermano por amor a Él. Tercero, perdonamos a nuestro hermano para el ejercicio de la piedad. Cuarto, perdonamos a nuestro hermano como buena obra para dar testimonio de Cristo al mundo, y así el nombre de Dios sea glorificado y no blasfemado. Y por último, perdonamos a nuestros hermanos estando convencidos de que nuestra relación con Él continuará por toda la eternidad. Que Dios nos ayude, mis hermanos, a perdonar a nuestro hermano que ha pecado en contra de nosotros. Y si somos nosotros quienes hemos pecado contra nuestro hermano, que Dios nos ayude a buscar el perdón de nuestro hermano.